observar. Porque si no, después me olvido. Ahí está. Sí, sí, bien. Ahora te respondo, Daniel. Bien, vamos a arrancar entonces con lo que sería el sistema nervioso, las generalidades del sistema nervioso. Sí, te podés anotar cuando quieras. El curso arranca mañana no, el lunes, y después cuando ustedes ya tengan su cátedra, vamos a ir a la par de la cátedra. O sea, por ejemplo, Daniel es cátedra 1 y por ejemplo Felipe es cátedra 2. No ven lo mismo la primera semana. Entonces ahí sí, Felipe, el grupo de cátedra 1 va a tener un vivo el día martes a las 10 de la noche y el grupo de cátedra 2, probablemente junto a cátedra 3, van a tener un vivo el miércoles a las 10 de la noche. ¿Me explico? Lo que sí, yo voy a tratar de mantener el sábado, como lo estamos haciendo ahora, con una especie de cierre e inicio de semana público, como lo estamos haciendo ahora, para que se sume el que quiera. Entonces tendríamos fijo 2 vivos en la semana en los que ustedes pueden participar, más el vivo del sábado, y probablemente agreguemos uno el lunes a la noche, o ahí eso lo vamos a ir charlando. Y después, como te dije, previo al parcial hacemos un intensivo 20 días antes. Bien, si no hay más dudas, entonces arrancamos, ¿sí? Como les comenté recién, cualquier cosa, cualquier duda me cortan y lo charlamos. Les voy a compartir primero, sí, vamos con el iPad primero. Vamos a compartir el iPad, acá estaría. En este momento ustedes están viendo mi iPad, ¿no? Sí. Bien, cuando nosotros hablamos de sistema nervioso, normalmente nosotros tenemos que entender que hay un módulo completo de sistema nervioso, ¿sí? O sea, estamos hablando de un sistema nervioso central y de un sistema nervioso periférico. Todo esto se llama periférico y esto sería el sistema nervioso central. ¿Por qué hago esta división? Porque nosotros vamos a tener un módulo directo, ¿sí? Casi 2 meses, en el que vamos a ver todo el sistema nervioso central. Eso significa que nosotros no tenemos que saber nada del sistema nervioso central en esplagnología y en locomotor, no. Tenemos que saber cosas, pocas, pero las tenemos que saber. ¿Cuál es el problema? Que los libros en la parte de generalidades dan toda la parte general del sistema nervioso. Entonces exceden demasiado, muchísimo, el contenido que ustedes tienen que dominar para la primera clase. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, nosotros vamos a hacer foco en el sistema nervioso periférico que tiene o que se relaciona principalmente a locomotor y a esplagnología. Y con eso estamos bien, ¿ok? El sistema nervioso periférico normalmente se denomina a lo que se encuentra por fuera del estuche óseo. Cuando yo hablo del estuche óseo, yo me refiero básicamente al cráneo, al conducto vertebral, sí, todo lo que está contenido y rodeado por alguna estructura ósea. Esto lo vamos a ir trabajando de a poquitito, pero es importante que a eso nos referimos con sistema nervioso periférico. O sea, la división es anatómica, es estructural. Hay otros tipos de divisiones que nosotros vamos a estudiar más adelante, principalmente en esplagnología, que tienen que ver con las cosas a las cuales se inervan, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de un sistema autónomo, de un sistema somático. Eso tiene que ver con la función y con las estructuras a las cuales nosotros estamos inervando. Hasta acá. Se entiende que esa división funcional nos va a ser más útil más adelante. Ahora quizás ustedes la vean en los textos, pero no es tan importante que la definamos ahora. Lo que sí es importante es entender que el sistema nervioso periférico está por fuera del estuche óseo y que como primer acercamiento, primer entendimiento de este gran sistema nervioso, el sistema nervioso periférico es el que va a ser nuestro eje de trabajo en lo que es locomotor. ¿Bien? Perfecto. Cuando hablamos entonces del sistema nervioso periférico, tenemos que entender que obviamente lo que hace ese sistema nervioso periférico es asociarse al sistema nervioso central. Y nosotros tenemos que tener dos conceptos gigantes, que ahora a nosotros nos suena como si fuese sensitivo, y el otro, ¿alguien sabe cómo se llama la otra pata, digamos, del sistema nervioso periférico? ¿Les suena de algo? ¿No? El otro se llamaría motor, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando nosotros estudiamos algo de nervioso, algún nervio, por ejemplo, el nervio mediano, algún nervio, ¿conocen algún nervio que tengan? Aparte del nervio mediano. Axilar. Por ejemplo, el axilar. Todos esos nervios son nervios macroscópicos, o sea que ustedes los pueden palpar en el preparado, los pueden encontrar, y que pueden preguntarse ustedes, bueno, si los palpo y están fuera del cráneo, sé que son del sistema nervioso periférico, y la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿son sensitivos
y motores, o son sensitivos o motores. O sea, ese nervio que yo, por ejemplo el axilar, por ejemplo el mediano, ¿es sensitivo y motor? ¿O es solo sensitivo o es solo motor? ¿Alguien sabe cómo se llama cuando son sensitivo y motor? El nombre al cual, ¿cómo le decimos a ese tipo de nervios? Mixtos. Mixto, muy bien. A eso llamamos mixto. Sería un mixto. Significa entonces que tiene un componente sensitivo y un componente motor. Bien, entonces, ustedes dirán, bueno, pero eso es algo conceptual y la verdad que mucho en anatomía esto no tiene sentido. Y la realidad es que sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que sean sensitivas, normalmente nosotros las vamos a asociar al azul, ¿sí? Y las estructuras motoras las vamos a asociar a estructuras rojas que vamos a pintar ahora. Cuando yo digo sensitivo, significa que la información que yo obtengo ingresa al sistema nervioso central. Si, por ejemplo, ahora Sophie se está, no sé, se está tocando la cara, ¿sí? Esa información que está en su piel, de su rostro y de su mano, va a ir a su sistema nervioso central, ¿sí? Esa información sería sensitiva. Pero, por ejemplo, ahora la otra Sofía, siempre hay muchas Sofías en mi clase, la otra Sofía está escribiendo, y esa información, o sea, ella está sincronizando muchos músculos de su mano y está escribiendo. Esa información es motora, o sea, es una información eferente, ¿ok? Entonces introducimos otro concepto. Vamos a marcar las eferencias en azul y perdón, al revés. Lo vamos a hacer al revés. Las, las cosas motoras, o sea, motor, vamos a decir en rojo, sería una eferencia, y lo sensitivo, que va a ser una aferencia, ¿sí? Cuando hablamos de sensitivo, entonces, la información ingresa al sistema nervioso central, pero cuando hablamos de eferencia, la información sale del sistema nervioso central. Es una acción que yo estoy realizando. ¿Por qué es importante esto? Porque la estructura, a nivel de las raíces del sistema nervioso periférico, nosotros ahora nos importan, para el locomotor nos importan. Ahora vamos a ir un poquito más fino. Hasta acá, ¿me siguen? Bien, nosotros sabemos que tenemos una estructura que se llama médula espinal. Esta se llama médula espinal, ¿ok? Esa médula espinal, vean que tiene unas raíces que son dorsales, que las vamos a marcar que tiene este camino, ¿sí? Que vienen por acá, y tienen unas raíces que son ventrales, que son estas que se ven acá, ¿sí? Todas las estructuras aferentes van a usar la raíz dorsal, o, como dice este texto, raíz posterior, ¿ok? Y todas las cosas, esas serían las cosas sensitivas, o sea, aferentes sensitivos. Por ejemplo, si Sofía, si alguien le toca la mano a Sofía en este momento, a la primera Sofía, y Sofía no siente que alguien le está tocando, pero lo está viendo y ve que alguien le está tocando la mano y no lo siente, tiene una deficiencia, en principio, podríamos pensar en la aferencia, ¿sí? Pero si ustedes quieren mover el brazo y lo intentan mover y no lo mueven, si es que la afección es neuronal y del sistema nervioso, podríamos pensar en una afección en la parte motriz, o sea, en la parte ventral o anterior, en la raíz anterior, ¿ok? Estas dos raíces van a formar algo que a nosotros sí nos importa muchísimo, y que es esto que está acá, que se llama, que lo vamos a pintar en verde, que se llama nervio espinal. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué pasa ahí? Y simplemente, ustedes saben cómo es una neurona. Una neurona tiene un soma, tiene una proyección y tiene después una terminación. En principio no nos importa ahora saber exactamente los tipos de neuronas, pero hay que saber que las fibras motoras siguen por acá y van a ir al músculo, y las fibras aferentes siguen por acá y van a traer la información, por ejemplo, de la piel. ¿Me siguen? Entonces, ahora si yo corto, vamos a simular que yo corto acá, ¿qué pierdo? La sensibilidad, o sea, el componente aferente de mi sistema nervioso periférico. Si yo corto acá, ¿qué pierdo? La parte motora, o sea, el componente eferente de mi sistema nervioso, ¿sí? Periférico. Y si yo corto acá, puedo perder los dos, ¿sí? ¿Y qué pasa si corto acá? Exactamente lo mismo, ¿sí? Puede ser aferente o puede ser eferente. Ahora, que sea
O sea, ven que estas dos proyecciones no tiene tanto sentido como dorsal y ventral. No es que esto sea ventral y dorsal. Acá no nos importa dorsal y ventral. Simplemente van a ir al órgano efector o van a venir del receptor. Ahora voy a tirar un concepto que no es importante que lo retengan ahora, pero para que entiendan mejor lo que estoy hablando. Si en la piel dijimos que teníamos las cosas sensitivas, ¿alguien sabe qué tenemos en la piel que hace que el sistema nervioso periférico lo transduzca y lo transforme en un tipo de información neuronal? Lo digo de otra forma. Si ustedes se tocan la mano y ustedes lo sienten en su piel, ¿cuál es la estructura que transduce esa información mecánica que les está tocando la mano y la transforma en la información que tiene la neurona? Pues la neurona no tiene un detector de presión, por ejemplo. Lo que hay acá es un receptor, ¿sí? Ese receptor lo que hace es transducir. Entonces hacemos una gran conclusión. Si yo en la piel tengo receptores, puedo sentir lo que esos receptores transducen. Por ejemplo, ustedes tienen unos receptores en los ojos, específicamente en una cosa que se llama retina, que la vamos a estudiar más adelante, y esa retina tiene unos receptores que se llaman conos y bastones, ¿sí? Esos son los tipos de receptores. Esos receptores transducen y transforman esa energía, que es la luz, en el tipo de información eléctrica que tiene la neurona. Esto que acabo de decir es para que simplemente lo entiendan, ¿sí? Pero no es que lo tienen que dominar ahora. Hasta cuando empecé a hablar de transducción y receptores, hasta ese momento no es necesario que lo sepan ahora. Pero sí, lo digo porque Sofía me está escribiendo ahí. Pero sí, hasta la parte en que formamos el nervio espinal. Bien, en cambio lo motor, así como tenemos un receptor que nos manda la información nerviosa a la neurona, vamos a tener un órgano efector, ¿sí? Ese órgano efector puede ser cualquier cosa que yo quiera mover. O no, pueden ser otras cosas que por ahí yo no quiero mover, pero se mueven en función de lo que el sistema nervioso les dice, ¿sí? Punto y aparte, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí saber para la primera clase y para entender generalidades del sistema nervioso? Primero, nervio espinal. Yo les pregunto, ¿ese nervio espinal es mixto o no? En principio, todos los nervios espinales deberían ser mixtos, ¿sí? A nuestro entendimiento actual. Lo que pasa es que cuando ustedes me dijeron nombre de los nervios, por ejemplo, alguien que me repita el nombre de... ¿Alguien está queriendo ingresar? Porque Felipe creo que ya se fue. No, el Joao estaba, creo. Para. ¿Yo estoy viendo menos gente o me parece a mí? Jennifer, por ejemplo, no está, ¿no? Ah, no, sí está Jennifer. No, me falta gente. Recién éramos más, ¿no? Recién parece que se fue, se les cortó, no sé. Bueno, no importa. Bien, vamos a volver entonces a decir. Uno de ustedes me dijo, yo les pregunté un nervio y ustedes me dijeron dos nombres. Por ejemplo, Felipe creo que fue el que me dijo axilar, ¿puede ser? ¿O no? No, yo creo que fue el otro chico que se fue, no sé. Bueno, ponele, pero alguno de ustedes dijo axilar, ¿sí? Ese es un nervio, Sí. axilar, perfecto. Este nervio axilar, en este trayecto, en este recorrido que estamos haciendo acá, ¿dónde lo encontraríamos? Y lo encontraríamos, probablemente, sería este el nervio axilar, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, es lo que pasa después del nervio espinal. Hablamos de los nervios con nombre propio. Cuando hablamos del nervio espinal, estamos hablando de, ahora les tendría que sonar cuando ustedes ven C1, C2, C3, es el nervio espinal de C1, C2. ¿A qué se refiere con eso? Cuando ustedes vean, por ejemplo, que el plexo braquial se forma entre, no sé, no tienen que saberlo esto ahora, pero ponele, les hablan de T1, de C4, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Al nervio espinal que forma un plexo que se llama plexo braquial. Vamos a ir de a poquitito, ¿sí? Esto se llama plexo. ¿Qué es un plexo? Es una conexión entre varios nervios, ¿ok? Pero no son los nervios espinales, porque los nervios espinales son estos chiquititos que está acá, este que está acá, o sea, esto que está acá. Sino que, o sea, lo que pasa es que el plexo son las ramas, o mejor dicho, los ramos anteriores de los nervios espinales. Lo vuelvo a decir. Y para esto
Vamos a borrar todo lo que escribimos recién. Bien. Entonces, tenemos un componente aferente que lo asociamos a lo sensitivo. Tenemos un componente eferente que lo asociamos a lo motor. Lo aferente, o sea, lo sensitivo, va a asociarse a la raíz posterior. Y lo motor, o sea, lo eferente, va a asociarse a la raíz anterior. Esas dos raíces, posterior y anterior, también se les puede decir dorsal a lo posterior y ventral a la anterior. Y esas dos raíces forman el nervio espinal. Bien, se llaman raíces. Lo que sucede es que ese nervio espinal, una vez que se forma, va a dar ramos. ¿Ok? Esos ramos pueden ser un ramo dorsal y un ramo ventral. ¿Ven que acá hay una ramita que se va hacia atrás y otro que como que se divide en dos? Bueno, el que se divide en dos sería el ramo ventral, después se divide en dos, pero acá sería ramo ventral o anterior y ramo dorsal. Cuando ustedes leen de plexos, que es esto que vemos acá, y esto que vemos acá, a ver si está bien hecho el dibujo, nos acercamos y nos damos cuenta que este nervio, que es el nervio espinal, ven que dice nervio espinal, tiene una rama que va a ir hacia el dorso y una rama ventral que va a formar los plexos. Todos los nervios espinales que ustedes lean de ahora en más, tienen que saber que van a dar dos ramos, ¿no? Cuando hablamos de ramas, como si fuesen árboles, estamos hablando de las arterias. Cuando hablamos de nervios, hablamos de ramos, con O. Bien, entonces, cuando ustedes vean que el plexo braquial se forma en determinados nervios espinales, ustedes tienen que saber que son los ramos anteriores. Conclusión, gigante. Los plexos, sea el plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, todos los plexos son formados a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales. Entonces ustedes dicen, bueno, y los ramos dorsales se van a ir al dorso, lo vamos a ver más adelante, pero los ramos anteriores son los que nos importan, que van a formar los plexos, en principio, que tenemos que estudiar para ahora, de acá en un mes más, ¿sí? Uno de ellos es el plexo braquial, que es el que se ve acá, ¿sí? Que en realidad también se ve acá. Ese sería el plexo braquial. ¿Y qué es un plexo? Es una intercomunicación de nervios que usan los axones de esas neuronas para entremezclarse y llegar al lugar donde tienen que llegar. ¿Sí? A esto se le denomina plexación. ¿Ok? Hasta acá. Yo sé que son varios conceptos, esto lo tienen que masticar de a poquitito, después ustedes ponen pausa, toman nota, escriben, lo que sea. No es algo fácil de digerir. Lo bueno es que para la clase de generalidades, sea práctico o no, o sea virtual, el foco principalmente lo van a tener en huesos y clasificación y articulaciones y clasificación. Es poco probable que lleguen a generalidades del sistema nervioso. Y es triste porque esto es importante para la clase que viene, que es la siguiente, que tiene que ver precisamente con plexo braquial. Entonces ustedes cuando ven plexo braquial nadie les contó nada y esto parece chino. Y la realidad es que el plexo braquial es muy sencillo. Bien, entonces, ustedes me dicen, bueno, pero entonces si este, por ejemplo, es el nervio espinal, ¿por qué dice C5 acá, o C6 o C7? Porque los nervios espinales salen de segmentos medulares. O sea, salen de la médula espinal, sí, pero ven que tiene raicillas, y esas raicillas son segmentos medulares. Por ejemplo, si este es el nervio espinal, ponele, ¿no? C4, significa que nace o tiene su origen en el segmento medular C4. ¿Se entiende? A eso se refiere este C5, C6, C7, C8, T1. Y se refiere al segmento medular, no a la vértebra, en este caso cervical, sino al segmento medular. Lo que sucede, que ustedes saben que las vértebras también se clasifican o se nombran con C1, C2, entonces por ahí se confunden. Pero esto es lo que está dentro de la vértebra, y a veces, principalmente en las torácicas y lumbares, no corresponde el segmento medular al nivel de la vértebra. De hecho, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? 7, y acá hay un segmento 8. O sea, este segmento 8 no corresponde, no hay una vértebra 8, no hay una vértebra cervical 8. ¿Por qué? Porque acá les están hablando del segmento medular, no de la vértebra cervical C8. ¿Bien? Ok, volviendo entonces al sistema nervioso. Cuando dijimos axilar, nos damos cuenta que es una proyección de un plexo. O sea que este plexo, que se llama plexo braquial, va a dar, en principio, dos tipos de ramos. Vamos de nuevo. El nervio espinal formaba un ramo anterior y un ramo posterior. Y viene a ser, y ese nervio espinal es formado por raíz
posterior y raíz anterior. Perfecto, eso lo entendimos. El ramo anterior forma el plexo, y ese plexo, este plexo, va a formar, en principio, dos cosas: ramos colaterales y ramos terminales. ¿Me siguen? Obviamente, o no sé si están obviamente, pero ustedes, ¿cuál creen que tienen que saberse o tienen que tener más prioridad a la hora de que ustedes estudien? ¿Los ramos terminales o los ramos colaterales? Terminales. Muy bien. Entonces yo tengo que saber más o menos de dónde se forman estos ramos terminales, no el segmento medular, porque eso no se suele preguntar, y más si volvemos a la presencialidad, esto no se lo van a preguntar, de qué segmento es, pero sí qué parte del plexo forma, por ejemplo, este nervio que se llama nervio mediano. Porque yo les estoy diciendo que este es el plexo, pero tiene partes, tiene troncos, tiene fascículos, y eso también tienen que saberlo, ¿ok? Pensando en el plexo braquial, hay muchos plexos. Entre ellos, por ejemplo, el plexo lumbar. El plexo lumbar también tiene troncos y tiene estructuras que tienen que identificar. Bien. Conclusión. El sistema nervioso entonces tiene un sistema nervioso central que se asocia al sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico ya dijimos que tiene un componente aferente o sensitivo, motor, que se asocia a la piel y al órgano efector. En la piel encontramos los receptores. Dijimos que la forma que tienen los nervios para asociarse son los plexos, que los plexos son la unión de los ramos anteriores de los nervios espinales, y que de los plexos tengo componentes estructurales que tengo que identificar, dependiendo de qué plexo sea, lumbar, sacro o braquial, y que además esos plexos me van a dar ramos colaterales y ramos terminales. ¿Sí? Un ejemplo que dimos fue el nervio radial, el nervio axilar. Y el nervio axilar dijimos que puede ser mixto, puede ser motor o puede ser sensitivo. ¿Qué significa que sea motor, mixto o sensitivo? Que este nervio va a tener un componente motor o va a tener un componente sensitivo. ¿Ok? En este caso, el nervio axilar, por ejemplo, acá está hecho con el nervio radial para que lo vean mejor. Si yo, es lo mismo, ¿no? Nervio radial, o sea, es un ejemplo de un ramo terminal. Si yo veo que hay un nervio que se llama nervio radial, lo sigo, me doy cuenta que tiene un componente motor, porque viene de la raíz anterior. En cambio, si yo sigo el nervio radial acá, también tiene componentes sensitivos, y más encima tiene componentes sensitivos de varios segmentos medulares. Entonces el nervio radial, conclusión, podemos decir que es mixto. Esto va a salir con el tiempo, muchachos, no es que va a salir de una, ¿sí? O sea, tiene que ser un trabajo con tiempo. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna consulta hasta acá? Leo, disculpa, es decir que hay varios nervios, se me fue, medulares, ¿verdad? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. No recuerdo el nervio principal que estábamos viendo, perdón, espinal. Es decir, ¿hay varios nervios espinales o cómo era? ¿O se dividen? Mira, acá tenés un nervio espinal, acá tenés otro nervio espinal, acá otro, acá otro, acá otro. Lo que pasa es que pasa el plexo braquial, y el nervio radial usa el plexo braquial para enviar información sensitiva, o sea, aferente, a varios segmentos medulares. Eso porque es información sensitiva. En cambio, si pensamos en la forma motora del nervio radial, nos damos cuenta que la información viaja en dirección al nervio radial. Es más directa, digamos, si querés. Igual, esto no es para que lo entiendan ahora, es simplemente una presentación, ¿ok? Cuando empiecen a trabajar sobre lo que es el plexo braquial y nervio por nervio, se van a ir dando cuenta las características que tiene cada uno de estos nervios, pero ustedes ustedes ya saben que tienen que preguntarse, ¿este nervio es sensitivo y motor o es solamente sensitivo? Y en función de eso yo tengo que saber qué hace ese nervio, ¿sí? Y después ir viendo su trayecto, ahora lo vamos a charlar. Ok, pasamos a la siguiente. Esto no nos interesa demasiado ahora, pero sepan que el sistema nervioso periférico no solamente forma plexos, como por ejemplo los que van a miembro superior y miembro inferior, sino que también van a haber estructuras que son componentes autonómicos que nosotros llamamos parasimpático y simpático. El componente simpático, que es esta cadena que vemos acá, va a ser paravertebral, o sea, va a estar cerquita de la columna vertebral, y el componente parasimpático se va a asociar a lo que nosotros llamamos cráneo sacro, o sea, las estructuras de los nervios craneales, y una porción inferior
que se llama plexo hipogástrico, pero esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos esplagnología. Ven que los órganos que se están inervando con esto, de esta forma son todos órganos como vísceras, ¿sí? Por ejemplo, el hígado, el estómago. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la inervación que tenemos en nuestros órganos, o sea, en la parte de esplagnología, es diferente a la parte que vamos a ver en locomotor. ¿Ok? Bien. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Resulta que van a haber unas estructuras que se llaman dermatomas, ¿sí? No lo tienen que saber ahora ya, pero sepan que los dermatomas no es que si yo digo esto que estoy marcando acá es un nervio, no. Esto que está acá sería la representación en la piel del segmento medular que corresponde a los nervios que inervan esa piel, lo digo de otra forma. ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, que este C5 llega información aferente? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no es así, pero hagamos de ejemplo, yo digo que este es C5. ¿Sí? Quiere decir que el segmento medular que corresponde a esta cantidad de piel, la parte sensitiva, corresponde a ese segmento medular. O sea, es una especie de mapa a partir de la segmentación medular que yo puedo proyectar a la piel. A eso nosotros llamamos dermatoma. Esto es verdad que se puede llegar a preguntar, pero no lo tienen que dominar ahora al 100%. Simplemente quédense con el concepto de que los dermatomas son una división, ¿sí? Que les va a sonar porque tiene, a ver si tengo otra imagen, no tengo otra imagen, pero los dermatomas tienen números que tienen que ver con los segmentos medulares. O sea, cada una de estas partes, este es una, este es otra, este es otra, este es otra, tiene que ver con un segmento medular. O sea, es la representación de la piel en la que yo proyecto esa segmentación medular. Lo estoy explicando así, rarito y fácil para que se entienda. Es un poco más profundo, pero es para que ustedes entiendan qué significa un dermatoma. ¿Ok? Bien. Por otro lado, y lo que yo quiero que nosotros nos pongamos a pensar un segundo, es el plexo braquial. Si ustedes son cátedra 3 o cátedra 2, el problema, que no es un problema en realidad, es una situación, es que ustedes van a empezar con dorso y raquis. O sea, sería la parte, si ustedes ven cualquier libro, yo ya les subí algunos libros al Discord, por ejemplo, los primeros capítulos ustedes van a ver que es todo dorso, ¿sí? Ese trabajo práctico es un trabajo práctico distinto al resto de locomotor. Entonces ustedes tienen generalidades y después tienen el dorso. Y el problema es que el dorso es muy distinto al resto del locomotor. Entonces ustedes piensan que eso es anatomía. Y la realidad es que después se dan con que no es así. ¿Ustedes cuándo empiezan a tener una sistematización del estudio? Cuando empiezan con miembro superior y después pasan a miembro inferior. Cátedra 1 no empieza con dorso, sino que empieza con miembro superior, que creo yo es lo mejor. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan cómo estudiar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de vasos? El sábado pasado hablamos de la arteria axilar, de las ramas. Bueno, en dorso prácticamente no hay vasos. Y prácticamente tampoco se estudian nervios, es simplemente huesos y músculos en dorso. Entonces ustedes se piensan que es eso, y la realidad es que no, que es vasos, nervios, articulaciones, es mucho más que simplemente huesos, articulaciones y músculos que lo que se ve en dorso. Por eso yo elegí que veamos estructuras del hombro. ¿Por qué? Porque abarca todos los aspectos que ustedes tienen que dominar para locomotor. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Entonces, ¿cómo estudio yo? Ahora les voy a compartir mi pantalla. Vamos a poner compartir pantalla. Vamos a compartir esta pantalla. ¿Cuál sería el patrón de estudio que yo tengo que tener para estudiar nervios? La vez pasada lo que hicimos fue, esto se lo subo después al Notion y el Notion, el link se los dejo en el Discord como la vez pasada. Este sería el patrón de estudio que yo tendría que saber. Obviamente primero tengo que saber el nombre del nervio, las características, lo que dijimos recién, si era mixto, si era motor o sensitivo. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento, ¿no? Bien. El origen, igual que las arterias, ¿sí? ¿Quién origina o da origen a ese nervio? El trayecto, si es motor, ramos colaterales, cuáles son esos ramos colaterales, y si es sensitivo, cuáles son esos ramos colaterales sensitivos. Y por último, la terminación. No todos los nervios se consideran, bueno, sí, en realidad sí, todos los nervios, casi los que nosotros estudiamos al menos, tienen sus ramos terminales. ¿Ok? Y por último, los espacios topográficos a los cuales nosotros asociamos esos nervios. Como verán, no es muy distinto a lo que nosotros vimos la semana pasada con vasos. Voy a separar esto. Entonces, por ejemplo,
yo les hablé del nervio mediano. El nervio mediano es el que más se toma en locomotor. Les vuelvo a compartir, vamos a verlo acá. El nervio mediano es el que está acá, vamos a agrandar esto. Ustedes están viendo ahora la aplicación en 3 dimensiones, ¿no? Bien, entonces, el nervio mediano es el que se ve en rosa acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Lo que dijimos recién. Vamos a poner todos los músculos, como si estuviésemos disecando esto, y vamos a sacar esto. Esto lo tenía preparado, pero como se me trabó la... ¿Cómo sacaba esto? Ahora no me acuerdo. Creo que era acá. Ahí está, ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para ver el nervio mediano, ¿alguien recuerda o alguien sabe de dónde se origina el nervio mediano? Era un ramo terminal del plexo braquial, o sea que tiene su origen en el plexo braquial. Entonces yo tengo que entrar al plexo braquial. ¿Dónde se encuentra el plexo braquial? Voy a sacar el deltoides en la fosa axilar. Si voy a sacar el pectoral menor, voy a sacar la cabeza del bíceps. Acá le saqué todos los huesos, para que se ve muy raro sin huesos. ¿Por qué no se pone la clavícula? Ahí sí. Sacamos este músculo que se llama platisma y ahí está la clavícula. Entonces, el plexo braquial es lo que encontramos acá dentro de la fosa axilar. Vamos a sacar esta cabeza del bíceps y vemos ahora sí, bueno, el coracobraquial, ahora sí, sacamos el coracobraquial y vemos esto que es el plexo braquial. Entonces ustedes dicen, bueno, ese quilombo lo tengo que encontrar, sí, lo tengo que encontrar y más encima lo tengo que encontrar en el preparado, ¿sí? Vamos a ver varias cositas hoy. Primera cosa, ¿qué es lo que yo tenía que saber del nervio, de cualquier nervio? Primero el origen. ¿Sí? En principio vamos a usar el nervio mediano para saber. El origen del nervio mediano va a ser esta pequeña remita que voy a marcar acá, esto que estoy marcando acá, todo esto que estoy marcando acá con el mouse, sería un origen y esto sería otro origen. ¿Sí? Entonces, obviamente ustedes no lo saben porque no lo estudiaron, este sería el nervio mediano y ven que tiene 2 orígenes. Esto es lo que les van a preguntar a ustedes. No el sé algo de dónde viene el segmento, ¿se entiende? Les van a preguntar del fascículo, ese fascículo que estoy marcando ahora se llama lateral y este sería el fascículo medial. Esos 2 fascículos que son partes del plexo braquial van a formar esta horquilla, si van a mandar esas pequeñas proyecciones, van a formar esa horquilla que se llama horquilla del mediano y van a formar al nervio mediano. Ese sería el origen. Entonces cuando ustedes vean el texto van a encontrar un montón de información, pero lo importante es entender que el origen del nervio mediano es el plexo braquial, es un ramo terminal del plexo braquial. Perfecto. Específicamente, ¿cuál sería su origen? Un ramo del fascículo lateral y un ramo del fascículo medial. A eso me refiero yo con su origen. No me estoy refiriendo al segmento medular de donde viene de la médula espinal. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Bien, hecha esta aclaración, aclaro que cuando yo les pregunto cuál es el origen del plexo braquial, que sería todo esto que estoy marcando acá, que son varias partes, esto ustedes lo van a estudiar después, pero todo esto tiene su origen. ¿Cuál sería el origen? Ahí sí les estoy preguntando los segmentos medulares a los que corresponden los nervios espinales que me van a dar esos ramos anteriores que van a formar el plexo braquial, que fue básicamente lo que dijimos antes. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes me dicen, no, está desde, no sé, voy a decir cualquier cosa porque no nos importa ahora, pero está desde C3 a C5, ponele, ¿no? El plexo braquial. Eso se entiende que está bien dicho, pero entendiendo que ustedes se están refiriendo al nervio espinal que sale de esos segmentos. ¿Se entiende? A veces ustedes van a escuchar que dicen de C4 a T1, ese sería el origen del plexo braquial, pero no es que se está refiriendo al segmento, sino que se está refiriendo a los nervios espinales, específicamente a los ramos anteriores de esos nervios espinales. ¿De cuál? De C4 hasta T1. ¿Me explico? Al menos que aclaren que es el segmento C4 y T1. O sea, para ustedes ya no es lo mismo que me digan C4 o T1, puede referirse a la vértebra, al segmento medular, al nervio espinal, a las raíces dorsales, a las raíces ventrales. Entonces ustedes ya ahora ya no es lo mismo. ¿Ok? Bien, dicho esto, volvemos al nervio mediano. ¿Qué cosa tenemos acá? Entonces dijimos el origen. Perfecto. ¿Y ven que tiene un trayecto? Yo ahora no nos interesa saber todo. Vamos a poner la arteria, que es con la estructura que forma un paquete vasculonervioso. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de paquete vasculonervioso? ¿Alguien lo sabe? Arteria, vena y nervio. Muy bien, pero está bien.
Paquete vasculonervioso significa arteria, vena y nervio, pero ¿a qué me refiero yo cuando hablo del paquete vasculonervioso? Me estaría refiriendo a la estructura que en esa región es la considerada, digamos, más relevante en cuanto a su componente nervioso, arterial y venoso. Entonces, cuando nosotros estamos en la fosa axilar, el paquete vasculonervioso va a ser la arteria axilar, en principio la arteria axilar, plexo braquial, que acá se desdibuja, y las venas axilares. ¿Ok? En el brazo, en cambio, a ver si pongo las venas. ¿Dónde están? Acá están venas. Si ponemos las venas, se van a dar cuenta que serían dos. En el brazo no sé por qué no está apareciendo la arteria braquial. A ver. Arteria. No sé por qué. Ahí está. Ven que, vamos a sacar esto. Si yo me vamos a sacar. Esta sería la arteria axilar, sí que vimos la semana pasada. En cambio, cuando salimos de la fosa axilar, se continúa con la que voy a marcar ahora, que se llama arteria braquial, que va a asociarse a este nervio que dijimos que se llamaba nervio mediano. Entonces tengo una vena, que es el nervio mediano, una arteria, que se llama arteria braquial, y una vena o venas satélites, que también se llaman venas braquiales. A eso nosotros lo denominamos paquete vasculonervioso, el PVN, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese paquete vasculonervioso, y en principio todos los nervios que son así de grandes como el nervio mediano, tienen un trayecto. A eso me refiero cuando acá en el cuadrito de las cosas que hay que saber, les puse trayecto. Y ese trayecto no es aleatorio, sino que ustedes, al saber qué cosa hacen este nervio, que sería el nervio mediano, ustedes ya saben a qué músculo se tiene que asociar. Conclusión. El trayecto me va a hacer pensar a mí en la función de ese nervio. ¿Ok? Si a mí me habla de que el nervio mediano y da inervación a un músculo que se llama pronador redondo, y yo no sé dónde está ese músculo pronador redondo, no va a tener mucho sentido mi lectura y mi estudio. Por eso, nosotros cuando empezamos a estudiar, estudiamos primero de huesos, pasamos a músculos, entre medio mezclamos articulaciones, y recién ahí estamos pensando en pensar arterias y nervios. Y después cerramos con topografía. Porque si yo me pongo a estudiar ahora nervios, y yo no sé qué músculos son, por más que yo lea el trayecto y no sé dónde están los músculos a los cuales, por dónde discurre este nervio, no me sirve demasiado. No hay mucha información que yo pueda tener como para asociar, ¿sí? Simplemente va a ser una lectura sin mucho sentido. Ok, y la terminación serían los ramos terminales. Igual que el mediano es un ramo terminal del plexo braquial, el mediano tiene ramos terminales. ¿Bien? Bien, dicho esto entonces, creo que ya está, 41 minutos, venimos bien. Voy a mostrarle un par de imágenes más. Esto quizás sea lo único bueno que tiene este programa, y no lo vayan a comprar porque es muy caro, pero quiero borrar, vamos a borrar. Esto que les voy a mostrar ahora es quizás lo único bueno que tiene este programita, que es que, por ejemplo, acá estoy marcando el nervio mediano, esto está en español igual también. Y ven que yo marco el origen y lo marca de otro color. ¿Lo vieron? Entonces, esa es la única cosa que tiene buena este programita, no es que tiene muchas cosas buenas. Bueno, y el nervio mediano tiene una característica que pasa por todo el miembro superior, ¿sí? Por eso las ramas terminales las tiene, las ramas colaterales las tiene en su trayecto, y las ramas terminales las da en la mano. Bien, dicho esto, entonces quiero que veamos un segundito las imágenes que tengo para mostrarles, y con eso terminamos. Esto no es tan largo, el día de hoy fue bastante cortito. Vamos a ver, compartir pantalla. Bien. Perfecto. ¿Están viendo ahora mi pantalla o no? Perfecto, ahora sí. Entonces, dijimos que el plexo braquial es una estructura que vamos a encontrar en la fosa axilar. Solamente en la fosa axilar no. Vamos a tener una parte en el cuello. De hecho, aquí hay una estructura que se llama clavícula que cruza todo esto, y por eso hablamos de una región supraclavicular y una región infraclavicular del plexo braquial. Y vean cómo este fascículo, que es el medial, y este fascículo, que es el lateral, terminan formando a este nervio, que es el nervio mediano. Si ese nervio mediano se continúa, nos damos cuenta que acompaña la arteria braquial, que sería este nervio mediano, y veo el fascículo de un lado y del otro, acompaña a la arteria braquial, y por lo menos en brazos sería ese el trayecto, ¿sí? Acompañando a la arteria braquial. ¿Por qué les puse este cuadro?
nosotros tenemos el problema de que a veces nos ponemos a estudiar sobre esquemas. Ustedes traten siempre de no estudiar de esquemas. O sea, este esquema no está mal para ordenarme después de que lo estudié. Está mal si yo empiezo el estudio con esto. Y lamentablemente van a ver que inclusive hay mucha gente que les enseña haciendo un dibujito, ¿sí? ¿De dónde viene el plexo braquial? De tal lugar, bien. Y estos se juntan y forman tal cosa, bien. Y esa construcción sirve, pero sirve cuando ustedes ustedes la pueden trabajar solos, ¿sí? No necesitan un docente para que les diga, vaya haciendo esa construcción que les sale del libro. Lo que sí estaría bueno que ustedes hagan cuando estudien nervios es siempre, como les dije hace un momento, asociarlo a una estructura, ¿ok? Entonces no es que el plexo braquial tiene su origen y eso no es importante, importa y está bien, que son esos serían los segmentos, ¿sí? C4, C5, C6, C7, C8, T1, pero la mayoría habla de C5 a T1, ¿bien? Ese C5 a T1 va a formar el origen de los plexobraquiales. Perfecto. Ven que acá hay un segmento, acá hay otro segmento, acá hay un tercer segmento, que se asocian a las raíces de ¿quién? Cuando hablábamos de raíces, ¿a qué nos referíamos? De los nervios espinales, ¿se acuerdan? En cualquier caso serían ramos que forman el nervio espinal. Esto yo lo sacaría directamente, porque no está bien puesto este concepto, al menos que este esquema esté acompañado de la descripción que hicimos antes. Cuando nosotros hablamos de raíces, es la formación del nervio espinal. Los ramos, después hay un ramo anterior que forma el plexo braquial. Entonces, por eso, por ejemplo, esto que está escrito acá, como está escrito acá, es muy impreciso. Porque C5, ¿qué es C5? El nervio espinal, el segmento medular, y acá me puso raíces. ¿Qué raíces? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok, entonces a veces, por construir un esquemita en el que todos decimos muchas cosas y nos acompañamos y parece que no sabemos, cuando alguien los agarra y les pregunta qué quieres decir con raíces, entonces haces agua porque no entendiste lo que el texto en principio te explicó. ¿Por qué? Porque reduciste a esto tu explicación. Y ya, esto no me acuerdo lo visto, pero ya solamente en estos conceptos ya hay muchas cosas para definir. Bien, no importa eso, pero supongamos que esto hace referencia a la porción supraclavicular. ¿Y si ustedes no saben cuál es la clavícula, quizás, o simplemente leen porción supraclavicular y no lo asocian realmente a que está por arriba de la clavícula? Si está por arriba de la clavícula significa que es cuello, o sea que esto es cuello, y que si está por debajo de la clavícula, entonces esto es fosa axilar. Entonces toda esa construcción es en función de las relaciones, ¿sí? Por eso, la lectura de un nervio, ustedes la pueden hacer tranquilamente como la de las arterias, pero cuando ustedes estén con su docente, lo más importante es que ustedes construyan relaciones en función de lo que ya estudiaron, o sea, músculos, huesos y en lo posible regiones, porque si no, hay muchas cosas que se pueden malinterpretar. Y acá sacamos la conclusión de que en la porción supraclavicular encontramos a los troncos del plexo braquial y que en la porción infraclavicular, o sea, en la fosa axilar, encontramos los fascículos, que fueron los dos que nombramos, fascículo lateral, fascículo medial, y hay un fascículo que es posterior. Por ejemplo, nos decimos lateral, medial y posterior. ¿A qué cosa? ¿Qué estructura hay en el medio? Que ahí sí lo respetó el esquema. Arteria. A la arteria. O sea que la arteria, que es arteria axilar, en la región supraclavicular no la tengo. Entonces por eso no le digo lateral a al tronco, o sea, recién acá puedo hablar de lateral, posterior y medial, porque recién acá tengo la arteria en el medio. En cambio acá, en la porción supraclavicular, la arteria es la continuación de la subclavia. ¿Se acuerdan? Y tengo un tronco, que es un tronco superior, medio e inferior, pero en relación a ellos mismos, no en relación a la arteria. Bien. Y después tengo los ramos. Esos ramos terminales, como dijimos, tenemos el axilar, todos los que dijimos, ¿sí? Y el nervio mediano, que era el que estábamos describiendo hace un momento. Y ramos colaterales, ¿nos importan? Sí. ¿Los tenemos que saber? Sí. Pero si yo estoy Si yo estoy jugadísimo y no tengo tiempo, en principio tengo que ponerle nombre a todo. Y segundo, voy a agregarle una función al menos, si es motor, si es sensitivo, y ver cuál es su función, a los nervios terminales, ¿ok? Si estoy jugado con el tiempo, cosa que no debería pasar, si tengo que sacrificar algo para el trabajo práctico, siempre voy a tratar de sacrificar
a los colaterales. ¿Por qué? Porque si yo tengo que identificar algo en el trabajo práctico, siempre van a ser los ramos terminales. Eso lo tengo que identificar sí o sí. Ustedes seguramente, no sé si supieron, pero el 17, hoy estamos 19, el 17 entrevistaron al secretario de Políticas Universitarias y medio como que dijo que iban a ser presenciales las clases. Probablemente tengan una presencialidad, casi ya dado por hecho, pero no sé si sea como lo que veníamos teniendo antes, en el 2019, perdón. ¿Por qué aclaro esto? Porque ustedes tienen que ir ahora al trabajo práctico con otra mentalidad. Ustedes no solamente tienen que ir sabiendo los temas, sino que con objetivos claros para identificar estructuras. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, por ejemplo, tenemos esta semana hombro, ¿sí? Ustedes tienen que identificar todas las arterias, todos los músculos, todos los huesos, todos los nervios, entonces tienen que tener una estructura mental, porque la semana que viene, si bien es cierto, puede que esté el hombro, ustedes no van a tener tiempo para hombro, van a tener tiempo para antebrazo, codo, y tienen que identificar todos los nervios, todos los huesos, o sea, todas las semanas es una actividad distinta. Y el problema es que el estudiante promedio no sabe organizar tanta información. Por eso hago hincapié en que a mí, si ustedes llegan a la clase, a un trabajo práctico, y saben perfecto el nervio mediano, está muy bien, pero en una hora, ponerle que le dediquemos no sé, el trabajo práctico normalmente dura 4 horas, ¿sí? Una hora tranquilamente de hombro vamos a dedicárselo a plexo braquial. Y si ustedes solamente saben nervio mediano, su trabajo en esa hora va a ser de 5 minutos. Porque está bien, lo identificaste, sabes cuál es, pero el nervio pectoral medial, subescapular superior, todos esos nombres no los vas a ir a aprender al trabajo práctico. Tenés que saberlos para ir a buscarlos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tiene que haber una organización, por eso es tan importante tener un sistema o un patrón de trabajo como el que les mostré hace un momento. Bien. Eso, muchachos, no los quiero complicar más. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto sería como un ejemplo de lo que acabamos de decir. Por ejemplo, es el trabajo práctico de hombro. Y ustedes saben que tienen que identificar el nervio mediano. Por ahí leyeron mucho el nervio mediano. Por ahí no nos interesa siquiera si es mixto o motor, pero yo sé que lo tengo que identificar en el trabajo práctico. Y supuestamente hay una arteria que se mete en el medio, que sería esta, que sería la arteria axilar, y supuestamente esta es la clavícula, y supuestamente si esta es la clavícula, entonces hacia arriba encuentro a los troncos, que acá no los veo, y hacia abajo los fascículos, que acá voy a tratar de identificarlos. Dijimos que si esa era la arteria, el fascículo anterolateral o lateral va a estar lateral a la arteria, y el fascículo medial va a estar medial a la arteria, y el posterior va a ser posterior a la arteria. Y acá veo cómo el fascículo lateral se une con otra parte del fascículo medial y forman a este que sería el nervio mediano que acompaña a la arteria braquial en dirección, o sea, que acompaña precisamente lo que hemos marcado como arteria braquial, que es continuación a la arteria axilar. Y lo identificamos así. ¿Cuánta información necesitamos para identificar el nervio mediano? 3 renglones. Esa construcción es la que tienen que hacer con sus docentes. Pero si sus docentes se dan cuenta que ustedes no dominan los nombres, el trabajo se hace, no solamente ustedes van a perder el hilo del trabajo práctico, sino que no van a ir al trabajo práctico básicamente a perder el tiempo, porque a veces uno no tiene a veces está cansado, o a veces fue a trabajar, a veces está, no sé, en 1000 situaciones, pero hay muy pocas personas que pueden captar los nombres de una clase y ponerlos en práctico ya en el momento. A mí yo no podía, por ejemplo, yo tenía que llegar con los nombres aprendidos. Y cuando ellos lo decían, por ejemplo, mi profe decía, ¿cuál es el nervio que está formado por raíces o tiene su origen en parte del fascículo medial, fascículo lateral? Y lo respondía mi compañero, pero yo estaba a punto de decirlo porque yo ya lo sabía, ¿se entiende? O sea, mi capacidad de velocidad era acordarme el nombre, pero no era capaz de decirlo antes de mi compañero. Mi compañero lo decía antes, pero yo acá estaba ahí nomás, no es que estaba a 3 kilómetros atrás. ¿Se entiende? Y después pasamos a la arteria axilar, después pasamos al nervio axilar, después al nervio musculomotor. Y esa construcción que el docente va a tener con un grupo de ustedes de 20, 25 alumnos, tiene que ser en función de que ustedes ya saben este contenido. Yo no me puedo poner a identificar todas las estructuras porque simplemente no me da el tiempo para dar una clase teórica en 4 horas. Ustedes al práctico van a ir a buscar cosas. Bueno, dicho todo esto, entonces, muchachos, creo que por hoy, y vuelvo a repetir, nervios no es tan importante para generalidades,
O sea, ¿es importante? Sí. ¿Y nos importa? Sí. Pero en generalidades, para la primera clase no es tan trascendente. Y por último, mostrarles esta imagen, que esto que se ve acá en colores, no exactamente este, pero por ahí este y este, lo que se ve en verde, estos serían los territorios del nervio mediano, que son territorios sensitivos. Entonces, cuando ustedes ven que la piel está pintada, significa que es el territorio sensitivo que da inervación al nervio mediano, por ejemplo. ¿Tiene la misma forma que los dermatomas? No, porque acá me está mostrando el territorio del nervio mediano, no el territorio del segmento, no sé, T1. No es lo mismo, estos no son dermatomas, ese es el territorio sensitivo de un nervio particular. En cambio, los dermatomas es el territorio del segmento medular. ¿Me explico? Son una especie de mapas diferentes. Y eso, chicos, ¿preguntas? ¿Ganas de arrancar? Bueno, tranqui, porque ustedes están teniendo... esto obviamente queda grabado, en el canal hay mucho contenido. La semana que viene vamos a ver bioimágenes, ¿sí? Para dar un cierre. Y mi idea es empezar a arrancar con miembro superior, ¿sí? Al menos ver algunas cosas, ¿ok? Sepan que esto yo siempre lo grabo, las clases siempre las grabo, la de los sábados van a quedar siempre grabadas. Yo no sé si este año voy a dar clases los días lunes en la Cátedra 2 de forma pública, porque todavía no sabemos si vamos a usar los seminarios o sea, tipo las aulas de la facultad o no. Pero en caso de que lo haga de forma virtual, mis clases las van a poder participar igual, son los días lunes, la cátedra los va a publicar y ahí ustedes se pueden sumar. Pero si no, va a ser en la facultad. Y si no, seguramente esté con una mesa, eso se va a organizar más adelante. Pero los sábados, lo que yo pretendo es que todo el año, a las 6 o 7 de la tarde, depende si juega Messi a las 6 o a las 7, de tener este pequeño encuentro con ustedes, ¿sí? Sean alumnos míos o no sean alumnos míos durante todo el año. ¿Por qué? Porque me interesa primero escucharlos, que traigan consultas y un poquito ordenarlos para lo que sería la semana que viene, o sea, el trabajo práctico que sigue. Nosotros ahora vamos a terminar el introductorio con la semana que viene, que sería bioimágenes, pero después vamos a empezar a hablar de miembro superior, para que ustedes más o menos sepan qué es esto de miembro superior. Yo con mis alumnos empiezo el lunes y es otro el ritmo de trabajo que tenemos, pero sepan que los sábados los vamos a usar como puntos de encuentro como para resolver dudas y encaminar un poquito el estudio, ¿sí? Cuando sea necesario hablaremos un poco de sistemas de estudio. Me pareció muy importante una pregunta que me hizo un compañero de ustedes, y por eso hice la publicación que hice hoy, no sé si lo leyeron, de la diferencia entre repetir y repasar. Hay muchos conceptos como para que uno tenga claro antes de encarar un estudio. Y mi idea es que los días sábados también podamos charlar un poquito de eso. ¿Sí? Siempre 45 minutos, 50, como mucho una hora como hoy, pero algo bastante tranqui, relajado. Pero lo más importante es que traigan ustedes consultas, si no, por ahí yo los ayudo con algún tema, etc. ¿Sí? Así es que eso. ¿Alguna consulta de algo? ¿No? Digo, yo ¿Nada? tengo una pequeña consulta, algo tonta, no sé. A ver. Eh, Mira, había estado siguiendo cuentas de chicos que ya habían estado en primer año y suben así tipo TP1, TP2, TP3, y son prácticamente, o sea, preguntas con respuestas, algunos con imágenes, con esquemas así. Entonces, mi consulta era, o sea, ¿qué es un trabajo práctico en en la presencialidad y en la virtualidad? O sea, ¿qué tenemos que hacer prácticamente? Ok. El trabajo práctico en la presencialidad es una mesa, ¿sí? Un salón. A ver si tengo fotos acá. Déjame que lo busco en internet. En el Pinterest seguro que tengo algo. Pinterest. Dame un segundo, así te muestro ya directamente. No, ustedes no están viendo mi pantalla. Creo que acá tengo algo. Vamos a poner compartir pantalla. Vamos a poner... Bien. Cursos, ¿dónde está el curso acá? A ver. Instrumentación, cursos. No tengo foto.
No tengo ninguna. A ver si en disección tengo algo. Básicamente son estas. Se ve un poquito feo, pero ¿alcanzás a ver esta mesa, por ejemplo? Donde tenés un grupo de 20 compañeros, algo parecido a esto, no es esto, pero algo parecido a esto, donde ustedes rodean una mesa, en la mesa van a tener el trabajo práctico de esa semana, por ejemplo, ¿no? Ustedes empezaron, este es un amigo y esto fueron una disección que yo hice en el segundo piso de la facultad. Pero, por ejemplo, ¿no? Ustedes no se van a poner a disecar. Lo que pasa es que, por ejemplo, este es un abdomen. Este preparado, por ejemplo, lo trabaja un ayudante, ¿sí? Un auxiliar docente, alguien de disección, lo va a montar sobre esa mesa y ustedes esa semana van a ver el trabajo práctico de esa semana. Por ejemplo, si esa semana veíamos abdomen o paredes del abdomen, tendríamos estos preparados de las paredes del abdomen. La semana que viene veremos pelvis, entonces van a tener preparados de pelvis. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que tener? Guantes, guardapolvo, pinzas. Bueno, acá tengo, esto no, porque no se van a poner a disecar. Y empiezan a trabajar con los preparados. Entonces, el docente, que está a cargo de entre 20 y 25 alumnos, esto fue antes, y no sé cómo se va a armar ahora. Lo que hace es organizar un poco la dinámica. Normalmente el docente no da teóricos, o sea, no da clases en el trabajo práctico, sino lo que hace es guiar a través de preguntas el trabajo práctico. Entonces, por ejemplo, te diría, Daniel, a ver, identificame el nervio mediano. Entonces vos vas y lo identificás. ¿Cuáles serían los reparos? Sofía, ¿consideras que lo que dijo Daniel está completo? ¿Le falta algo? ¿Le agregarías algo? ¿Se entiende? Entonces es una dinámica de trabajo en la que hay muchas preguntas en función de su contenido. Por eso, en primer año, los que recursan la materia son oro en bruto, porque te sacan de todos los problemas. Por ejemplo, si hay una mesa que son todos alumnos nuevos y no hay recursantes, recursante es una persona que está haciendo la materia por segunda vez. Si no hay recursantes, es mucho más trabado el trabajo, porque un recursante tiene conceptos del año pasado y por ahí los ayuda muchísimo a la dinámica del trabajo de mesa. Pero eso sería un trabajo práctico. Normalmente son 4 horas. Cuando yo digo 4 horas, tenés 15 minutos antes de entrada y 15 minutos de salida, por lo cual, y tenés un recreo en el medio, así es que no son, a ver si tengo acá fotos. No tengo, qué raro que no tenga. Bueno, esto es algo más parecido a las mesas Lo que pasa es que esto es de una mostración, no es de lo que te estoy hablando, pero es una mesa con preparados y acá entran entre 20 a... O sea, es bastante gente por mesa. Pero eso sería un trabajo práctico, ¿sí? Básicamente eso es un TP. Algo así como esto. No, esto no. Esto. ¿Ves que tenés el preparado? Bueno, esto fue una clase que hicimos con... No, esto no, pero esto, algo parecido a esto. Por un lado es buenísimo, pero porque ustedes vuelven a la presencialidad, pero por otro lado se suele padecer mucho el trabajo práctico, porque vuelvo a repetir, es una dinámica en la cual se les hace muchas preguntas a ustedes. Entonces ustedes no es que están 100% cómodos, nadie está 100% cómodo cuando te están preguntando muchas cosas. Hay como una tensión en el medio que depende del docente cómo sortearla. No sé si me expliqué, Daniel. Sí, 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 te entendí. Y en el caso de la virtualidad, ¿cómo era? Y en la virtualidad era básicamente, ahí sí se podía pensar más un teórico, había un programa, siempre con respecto a un programa, y se ven imágenes, se trata el tema, es un poquito más, como no tenés el preparado enfrente como para trabajar práctico, hay una dinámica un poco más de teórico, ¿sí? Donde el docente expone un poco más los temas, por ahí les pide a ustedes que expongan algún tema, ¿sí? Pero eso es muy, muy particular de acuerdo al docente y la cátedra. Hay cátedras en las que directamente no te permiten dar clases, tipo teóricos, y a los ayudantes les exigen que no den teóricos. O sea, no es su función dar teóricos, sino guiar el trabajo práctico en función de sus preguntas, de las de ustedes. Por eso depende mucho del docente en principio y de la cátedra y el turno en segundo lugar.
¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, a descansar, buen finde, queda el domingo todavía. Relájense muchísimo. Este es el mejor momento de la facultad, tienen que aprovecharlo. Si ustedes se ponen a ver todos los videos que vimos, todos los vivos que hemos tenido hasta ahora, incluyendo el que viene la semana que viene, están recontra preparados para la primera clase. ¿Sí? Recontra. Lo que pueden hacer es ir un poquito a la par. Yo voy a subir mucho contenido porque, como les dije, arranco con el grupo, con la gente que está conmigo en el curso de locomotor, y yo voy a subir muchísimo contenido a las redes sociales. Participen de ese contenido en el Discord o en el Telegram. Eso va a estar gratuito, va a estar abierto para que lo vean ustedes, y con eso ya les sobra. Si no se ahoguen, no es que tienen que... de hecho, el introductorio lo estoy haciendo para precisamente eso, para que no padezcan el ingreso a la facultad. Histología y embriología se acomoda, ¿sí? No hay drama con eso. No hay dificultad comparativamente hablando con anatomía. Anatomía es quizás la que tiene más contenido y por ahí la que complica un poco la adaptación entre CBC a lo que es primer año. Pero disfrútenlo, ¿sí? Traten de disfrutar lo máximo posible porque después no se vuelve a repetir esto de que sean ingresantes. Y esperemos a que logren, o sea, la presencialidad que se logre dar por completo. Es difícil, pero probablemente se llegue a algún término medio. Así es que eso, muchachos. Muchos éxitos. ¿No tienen terminamos o tienen alguna duda más? ¿No? Están entrando a la mejor universidad del mundo, ¿sí? No solamente porque es la nuestra, sino porque la heterogeneidad que tenemos dentro de nuestra facultad es impresionante. O sea, yo soy extranjero, formé parte de la gente que gobierna en la facultad. Cuando yo co-gobierna, me refiero a que gobierna realmente, o sea, el consejo directivo, presidente del centro de estudiantes. Me relacioné con muchísima gente muy grosa, aprendí muchísimo. O sea, realmente la universidad les abre todas las puertas que ustedes quieran que les abra la universidad. Y último que les quiero decir, hace poquito, no hace poquito, hace un año más o menos, no sé si escucharon en algún lado hablar del síndrome del impostor, como que los influencers se están autoconvenciendo de que existe un síndrome del impostor. Entonces, entre ellos se dicen que no tengan miedo y que si sufren el síndrome del impostor es porque se tienen que mandar y enseñen y hablen de lo que no están seguros. No, no, chicos. Ustedes van a entrar en un ambiente universitario en el que el nivel es muy alto, ¿sí? Muy alto. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que nosotros estuvimos hablando de cosas que, por más que googleen en YouTube, no lo entienden, no entienden así el contenido. No tiene punto de comparación con lo que nosotros podemos llegar a aprender de la universidad. Lean de libros. Cuando alguien les pase un apunte, no ese es el camino, ¿sí? Va a depender mucho de ustedes lo que ustedes hagan. Y siempre recuerden que es difícil, pero ustedes lo eligieron y tienen un mundo completo de opciones a la hora de mañana, del año que viene, de cuando se reciban. Así que disfrútenlo y sepan que es impresionante la cantidad de cabezas genias y gente muy buena con la que se van a encontrar en la facultad. Así que eso, muchachos, la mejor elección imposible, ¿sí? Así que van por buen camino. A disfrutarlo y tranqui, si cualquier cosita que yo pueda ayudarlos también les voy a dar una mano, ¿sí? Nos estamos viendo entonces el sábado que viene. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Un gran Listo, Chao, Leo, chao. gracias.